Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este pedazo de trozo de cacho de juego que no es ni más ni menos que pues el Solar Sorcery, o sea, no hay más, ¿vale? Aquí tenemos el libro de gestas, este pedazo de trozo de cacho de juego que está súper bien, Dungeon Crawler, bueno, que habéis visto, y si no lo habéis visto, os remito al primer vídeo, porque ¿de qué sirve ver este segundo si no habéis visto el primero? A ver, explicármelo a mí, no puede ser. Bueno, venga, un poquito de recordatorio del vídeo anterior. Matamos a un malo maloso, era un Gremlin verde. Además, pues salió por aquí también alguna... Bueno, tuvimos suerte y no salió ninguna trampa al abrir la puerta que teníamos aquí. Aquí nos encontramos también con un ciudadano, con lo cual de momento estamos teniendo bastante suerte. Muy bien, pues venga, vamos a empezar este primer turno. Lo primero va a ser las gemas, vamos a darle la vuelta a nuestras gemas para poder continuar aquí tope guapo. Bien, empezamos. Lo primero es esta carta, bueno, esta tendrá que venir aquí, ¿vale? Esta se tiene que quedar porque es turno de noche. Hay una cosa que no me he acordado, que en el vídeo anterior, que se me ha pasado por completo, y es que en el turno de noche pegábamos con uno menos, ¿vale? A ver, esperad un momento. Pegábamos con uno menos, así que perdonadme que se me ha ido la pelota. No recuerdo, ahora mismo no recuerdo si había sobrevivido este o lo habíamos dado solo con los 3 impactos justos, no me acuerdo, ¿vale? Si le di con los 3 impactos justos, bueno, no pasa nada, dejádmelo pasar por esta vez, pero para la próxima ya viene por aquí que dice que... noche 5, ¿vale? La noche, suceso 5. Durante la noche, cada ataque realizado por cada héroe causa -1 impacto. Así que tenemos que estar un poquito más atentos de eso. Así que perdonármelo, ya no cometeré ese fallo. Así que vamos a ello. Bien, vamos a empezar. ¿Con quién empezamos? Con nuestro amigo Ecarus. Vamos a ver, Ecarus va a moverse. Ojito, que este cuesta 2. ¿Por qué? Sale una botita. Significa que es terreno difícil. Así que son 2 puntitos de movimiento. Así que serán 2 y 1, 3. Podríamos utilizar un puntito más de movimiento, pero antes de hacer nada más, tenemos que dejarlo aquí. ¿Por qué tenemos que dejarlo aquí? Porque cuando hay línea de visión respecto aquí a fichitas de enemigo, pues hay que destaparlas, ¿vale? Entonces aquí tenemos enemigo y, vale, pues nos van a salir 2 enemigos. ¿Qué 2 enemigos van a salir? Bueno, pues ahora lo veremos. Pimba, vale, pues uno verde que va a salir, que este es para Ecarus, y este de aquí que será... ¡Pimba! ¡Azul! Muy bien, que esta es para esta de aquí. Vale. Para Auriel, muy bien, pues aquí nos queda todavía este y este que está así, muy bien, fenomenal. Este de aquí es azul, vale, no tiene nada así por el estilo, nada raro, así que ponemos por aquí un azul y ponemos por aquí uno verdecito. Fenomenal, fenomenal. Pues venga, continuamos, ¿vale? Y al salir ellos no implica que nosotros podamos continuar realizando nuestra acción. Pues venga, 2, 3, podría utilizar, perdonad, podría utilizar mi acción para pegar aquí. Yo creo que sí, podría hacerlo, ¿eh? Y le pego al azul, por ejemplo. ¿El azul qué me da? El azul tiene 4 vidas, nos da 10 monedas. 10 monedas. Y después este le podemos pegar al verde, es mucho más fácil. Solo tiene 3 vidas y nos daría 5 monedas. Vamos a hacer eso. Venga, vamos allá, vamos a hacer eso. Venimos aquí y vamos a atizar al verde, ¿vale? Entonces, por cierto, se me ha olvidado, tenemos que coger aquí los pergaminos azul y verde para la activación de los malos malosos. Bien, pues vamos a pegar al verde, así, porque yo lo valgo. Tenemos presencia imponente, ¿vale? Pero al tener presencia imponente... ya me acuerdo de una cosa. Perdona que voy a cortar un poquito.
Me acuerdo que atacamos aquí al bicho y nos había sobrado un puntito de impacto, con lo cual ese puntito de impacto nos lo quita la noche. ¿Por qué? Porque teníamos presencia imponente, nos habíamos concentrado para atacar y además habíamos atacado, habíamos hecho unos 4 impactos. Bueno, de ahí habría que restar uno por el tema de la noche, creo que por ahí van los tiros, ¿vale? Y ya, bueno, había muerto. Vale, fenomenal. ¿Me puedo concentrar? No me puedo concentrar. ¿Por qué? Porque eso es una acción. Yo ya he realizado mi acción, que es un puntito extra de movimiento, con lo cual no me puedo concentrar. Así que lo que salga en el dado. ¿Cuántos dados? 2 dados rojos. 2 dados rojos. Vamos allá si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos suerte. Sale... ¡Buah! Pues fenomenal. 2 impactos y ya está. ¿Vale? Fenomenal. ¡Buah! Pues vaya caca. A ver qué más tenemos por aquí. Pues no, porque es que no... Sí, tengo un incremento. Menos mal. Pues 3 impactos. O volver a lanzar un dado. No, no me interesa volver a lanzar un dado. No me interesa. O sí, volvemos a lanzar un dado. Serían 3 impactos. De todas formas, como es de noche, este me quitaría 1. Este me quitaría 1. O sea, este me quitaría esto. Le dejaría con un impacto. Uf. Y después ellos me van a atacar. No sé qué hacer, ¿eh? No sé si volver a lanzar, porque si tenemos suerte podemos sacar aquí varios impactos, varias cosas. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, si volver a relanzar un dado o simplemente que sean los 3 impactos. Bueno, venga, que sean los 3 impactos y ya está. Fenomenal, venga, 3 impactos y este duende verde, este Gremlin más bien, se va a comer 2 impactos. Acordaros que es de noche, con lo cual, pues 2 impactos. Vamos a ver si soy capaz de sacar. Mirad que lo tengo yo por aquí en bolsita, ¿vale? Vamos a ponerle por aquí uno y vamos a ponerle otro y ya está. Bien, se activan los malos malosos. Vamos a ver qué hacen. Pues cogemos cartita de encuentro y... Vale. Dice tropas al asalto. Activar todos los enemigos verdes. ¿Vale? Todos los verdes, así que no hay problema. Pues se activan solo los verdes. Pues venga, esta que se va. Bueno, esta que se queda aquí. Bien, como se activan solo los verdes, solo este me va a pegar. ¿Y cómo me va a pegar? Bueno, pues eso es una cosita que tenemos que ver. Las tarjetas, como os fijáis, si os fijáis, vienen ahí entre corchetes 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Que esto significa la distancia. Todo lo que esté entre corchetes es distancia. Ahora mismo, tenemos que saber, ¿a por quién va? Pues va, como veis aquí, a que tenga más dinero. Bueno, como todos tenemos el mismo dinero, es decir, 0 patatero, pues iría pues, ahora mismo al más cercano, ¿vale? Si esta mujer, por ejemplo, fuera la que más dinero tiene, ¿vale? Tampoco iría por ella. ¿Por qué? Porque atacaría con garras a 0 de rango, porque yo estoy en la misma área que el malo maloso, así que no iría por ella, simplemente se fijaría, pero no podría ir, es que no puede ir, porque si ya está este, no puede ir, y ya está, no puede ir, porque lo digo yo, y punto. Lo digo yo, y ya está. No, en realidad tendría que ir hacia la persona que, bueno, hacia el héroe que tenga más dinero, entonces tendría que moverse. En caso de que no pudiera por cualquier circunstancia, pues pegaría siempre al que esté en el mismo área, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, va a atacar con garras. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que va a lanzar 2 dadetes rojos. Bien, vamos allá. Pues venga, lanza 2 dadetes rojos, salen 2 incrementos. En los incrementos se la pasa por el forro y solo sale un impacto. Fenomenal. Pues ese impacto, lo bueno es que tenemos aquí el escudito, ¿vale? Y además tenemos por aquí también la cota de malla. Nos podemos defender tanto con uno como con otro. Nos defendemos con el escudo, por ejemplo, ¿vale? Entonces no me ha hecho absolutamente nada. También ha salido esto de aquí. Esto no hace nada de nada. Así que no me golpea, ni me hace ninguna historia, ni nada por el estilo. Dice el ladrón, si el ataque con garras causa daño, descarta al azar una moneda del zurrón de la víctima, o si está vacío, de la zona de objetos, ¿vale? Pues como no ha pasado, pues no pasa nada. Pues ni tan mal.
Ni tan mal. Venga, va. Pues nos hemos librado de momento. Vale, turno de nuestra chavala, ¿vale? Auriel, pues va a hacer lo mismo, pero yo creo que vamos a hacerlo ya de otra manera súper guapa, ¿vale? Vamos a hacerlo de otra manera guapa, para ver si podemos atizar aquí súper bien. Que va a ser 1, 2 y 3. Y venimos aquí. No tapan área, a ver, entre amigos, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entre héroes no se tapan la línea de visión, con lo cual esta está viendo a estos de aquí. Y entre ellos, por ejemplo, no se tapan, es decir, si esto estuviera aquí, estos no se taparían la línea de visión y podrían ver al enemigo. Solo se tapa la línea de visión, por ejemplo, para ver para atacar aquí. No la vería. ¿Por qué? Porque no tiene línea de visión, ¿vale? Lo mismo que si está aquí y tocaría este de aquí, ¿vale? ¿A quién tiene mayor ganancia? Por ejemplo, pues esta tiene mayor moneda, pero como no tiene línea de visión, no sabe que está ahí ni nada, pues ya sabemos también, ¿vale? O sea, son cositas que hay que tener un poquito en cuenta, pero bueno, vamos jugando y lo vamos viendo. Venga, pues venimos aquí y vamos a jugar esta carta. Yo creo que sí, tope guay. Vamos a jugar esta carta y la vamos a jugar contra el azul. Yo creo que contra el azul, sí. Pues es que el azul ya tiene aquí un contraataque que es cortante, ¿vale? Cortante -1, pero yo no voy a usar cortante, voy a usar arcano. Es importante que leáis la parte de arriba de las cartas porque te dice si es arcano, si es cortante, si es perforante, etcétera, ¿vale? En este caso es solo arcano, con lo cual pues me va a venir fenomenal. Entonces, como somos de nivel 1, bueno, vamos a ir haciendo cosas primero. Vamos a coger, primero, son 2 impactos que se va a comer ya sí o sí, aunque uno de ellos se lo va a quitar por el tema de ser de noche. Bueno, pues vale, fenomenal. Entonces, cogemos un dado rojo, cogemos 3 dados azules, ¿vale? Y que sea lo que tenga que ser, vamos allá. Ah, y se concentra, claro. Y se concentra, que se me ha pasado por completo. Vale, se concentra. ¡Uf! Vale, vamos a ver. Muchas cosas han pasado aquí. Tenemos este que es un impacto, ¿vale? Estos que son escudos. Venga. Este que es otro escudo. Venga. Y este de aquí que es el de Sword and Sorcery, que este no vale absolutamente para nada. Así que se ha comido 3 impactos. -1. Se ha comido 2 impactos, nada más. Se ha comido solo 2 impactos. Y no tengo yo para tirar, para volver a tirar. Dice, antes de cualquier tirada de ataque o defensa, puedes elegir lanzar un dado menos para obtener un resultado de... Ah, pues mira, lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho y lo podía haber dejado aturdido. Bueno, da igual, ya... Para la próxima lo sé. Vale, pues poca chicha podemos hacer. Poca chichota. Porque nos ha salido el tiro por la culata. Han salido 3 impactos. Ha sido una tirada malísima, pero malísima. 3 impactos y una estrella de estas, que al final, pues nada. Pues bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Primero de todo. Nos hemos concentrado. Fenomenal, un impacto. Después tenemos 2 impactos de por sí por la manipuladora de hielo. Vale, pues ya llevamos 3 impactos. 4 impactos por el verde. Por el azul, perdón. Pues con eso ya hemos completado. Ahora bien, de esos 4 impactos hay que quitar 1 porque es de noche. Con lo cual, 3 daños que le hemos hecho. Pues nada, pues 3 dañitos. Y ahora, Icarus, como no te pongas las pilas, colega, te van a hacer polvo, tío. Te van a destrozar. Bien, pues una vez hecho esto, ¿qué es lo que va a pasar con esta carta? Que es la que hemos utilizado para pegar. Pues, si os fijáis, aquí viene un número 2, ¿vale? Significa que hay que poner esto en el número 2. Es decir, perdón, así, ¿vale? Ahí viene, 2, ¿vale? Pues ya está, no hemos podido hacer más. ¿Qué ocurre? Que ya ha terminado su turno, porque no puede realizar ninguna gratuita ni nada por el estilo, y ahora sería turno del enemigo. Cogemos cartita de encuentro y dice así:
activad todos los enemigos M de magos. Pues no tenemos, ¿no? Este es D y este es D, nada. Dice, en caso contrario, cada enemigo recarga 1 de energía y se cura 2 puntos por acto. ¡Jopetas! ¡Jopetas! Sí que se curan. Pues no, uy, perdón, que eso no va ahí. Se curan, vale, pues este, pues ya está. Se curan. ¡Jopetas, tío! Con lo que me costó impactarles y ahora se curan. Madre mía. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Bien, bueno, por lo menos no nos han pegado, que era lo que más temía. Y me toca, me vuelve a tocar. Por cierto, no le di la vuelta a esto. Nos vuelve a tocar. Y ahora sería fase del tiempo, que es darle la vuelta a esto, ¿vale? Vamos a leer lo que sucede. Dice, hasta la siguiente fase de suceso, el primer ataque de cada héroe enemigo inflige impactos críticos. ¡Ay, va la Virgen! Ojito con esto, ¿eh? Ahora, si hay 2 o 3 héroes, aparecen héroes menos malos malosos menos 1. Total, que son 2 héroes. Menos la cantidad de enemigos que hay ya, menos 1. Con lo cual, 0. No aparece absolutamente nadie. Bien, como no aparece nadie, pues vamos a continuar. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, que ahora hacen críticos. Y ya veremos que los críticos son cosas muy malas. Todo muy malo. Fenomenal, pues vamos a atacar. ¿A quién atacamos? Vamos a intentar ir a por el azul, a ver. ¿Vamos a por el azul? Venga, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer gasto, ¿vale? Vamos a gastar esto, la carta esta de tesoro y a ver qué pasa. Venga, pues vamos a utilizar esta carta de tesoro, ¿vale? Me voy a concentrar, con lo cual va a ser ya un impacto seguro, ¿vale? Me voy a concentrar, vamos a utilizar estas, usamos los 4 daderes y como tiene zona 0, por llamarlo de alguna manera, pues yo creo que puede hacer bastante pupa. Venga, vamos a ver. Vale, pues vamos a ver. Tenemos esto, un impacto, tenemos otro impacto con un rayito, tenemos una pifia y tenemos por aquí este. Vale. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite que, primero, 1, 2, 3 impactos, más 1 serían 4. 4 hemos dicho que vamos a por el azul, ¿no? Sí. Vale, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, rayito y esto serían 5 impactos, porque aquí nos dice que si tenemos un rayo y una... A ver, dame un momento, porque no estoy yo seguro si... Vale, rayo tal... Un momento, un momentito. Vale, que no estaba seguro yo de una cosa. Vale, como tenemos por aquí un incremento y además tenemos por aquí también una estrella, ¿vale? Voy a utilizar la estrella y el incremento para pagar el coste de abajo, que nos da un extra de impactos. Entonces tenemos, vamos a hacer recuento, un impacto por estar concentrado, 3 impactos por los dados. Y, por cierto, este ya sabíamos que era pifia. Y un 5º impacto gracias a esta carta, ¿vale? Porque lo hemos podido conseguir de aquí. Bien, esta carta de tesoro, pues ya la descartamos porque ya no es necesaria. La dejamos por ahí. Y, pues 5 impactos, menos 1 porque es de noche, pues este que se va, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa cuando este se va? Porque ya solamente le quedaban 3 vidas. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues muy sencillo, que este nos daba, ¿qué nos daba? 10 moneditas, ¿vale? 10 moneditas. Pues 10 moneditas, a ver, este le dejamos aquí, ¡opa! Bien, 10 moneditas que hay que dejar aquí. Vamos a ponerlas y no podemos cogerlas porque hay enemigos, ¿vale? Por eso mismo, pues venga, 10 moneditas. Muy bien, como hay enemigos, no podemos hacer más. Fenomenal. Pues ya no podemos hacer mucho más, porque ya he usado para concentrarme, he usado para pegar y ya, me podría mover, sí, podría moverme. ¿Por qué? Porque estoy dominando la zona. Al dominar la zona, como valgo por 2, yo me podría mover, ¿vale?
A ver, os explico el tema de movimiento en estas situaciones. Si yo tuviera esta muchacha, ¿vale? O sea, esta mujerzuela aquí, no tuviera presencia imponente ni tiene nada, si se quiere escapar, este le pegaría con oportunidad. ¿Y con qué le pegaría de oportunidad? Pues le pegaría con garras, ¿vale? Sería ahí, darle con su arma principal, que se haga con garras. Y después ya, dependiendo, bueno, ya después se podría mover y listo. Pero eso tenéis que estar muy al loro, que si queréis escapar, os va a atizar sí o sí el enemigo. Ahora, si os hace daño, ya sabéis que esto depende de los dados, si os hace daño o no. Bueno, pues ya te he explicado eso, pues no me voy a mover, me voy a quedar donde estoy. Y turno del enemigo. Venga, turno del enemigo, sacamos por aquí y nos dice lo siguiente. Dice, cuerpo a cuerpo, activad todos los enemigos trabados. En caso contrario, todos los enemigos mueven hasta 2 zonas. Nada, vale. Pues se activa y me ataca, ¿vale? Me ataca. Y me va a atacar con 2 dados rojos. Me ataca con 2 dados rojos. Vale, sale 3 incrementos que no los usa para nada. Y además... solo un impacto, que el impacto pues yo lo paro por ejemplo con el escudo, no me hace falta lanzar dados ni nada por el estilo, con el escudo ya lo tengo apañado. Bien, pues ya está, ya estaría, no tenemos nada más que hacer. Pues oye, yo me he ido un poquito tal, yo me he ido un poquito, me he saltado parte de la primera fase de tiempo, pero es que lo he hecho a posta porque en la fase de tiempo sabéis que tenemos que sacar carta, después tenemos que revisar si tenemos poderes y demás, que por cierto este le tendríamos que hacer así, porque este se me había pasado. Después tenemos que recargar poderes, tenemos un aumento de psique, etcétera, ¿vale? Como son cosas que no hacen falta, excepto esto que se me ha pasado, me lo he saltado y he ido directamente al ataque con el héroe. Vale, venga, ahora va nuestra muchacha, vamos a ver qué es lo que va a hacer nuestra muchacha, que lógicamente va a pegar aquí y va a atizar con... pues podemos atizar directamente con el bastón, ¿vale? Yo creo que me voy a mover aquí, ¿vale? Me voy a mover aquí y voy a atacar con el bastón, que son 3 dadetes rojos, o sea, 3 dadetes azules, ojalá fueran rojos. Y le atizamos y a ver lo que sale, ¿sabes? Pues mira, sale solo un impacto que no va a valer para nada porque es de noche. Es de noche y tiene un incremento, así que es en una zona. Bueno... Ah, por cierto, es verdad, que he usado eso y era zona. Perdonad. Bueno, el ataque que hice antes era de zona 0, que significaba que todos los enemigos que estuviesen aquí morían. Iban a morir. ¿Por qué iban a morir? Porque han recibido 5 impactos. ¿Vale? Bueno, ahí ya sabemos que hemos tenido que restar 1 porque era de noche y demás. Entonces esto no ha hecho absolutamente falta para nada. Hay que poner aquí 5 más. Perdonad que se me ha pirado, que la anterior carta me permitía pegar en área, ¿vale? Me permitía pegar en área y se me ha ido por completo. Ahora ya sí que sí. Vamos a dejar esta donde estaba. Ahora sí que ya decía yo, digo, aquí algo me falla, aquí algo me falla. Claro que me falla. Tenía rango 0 de ataque. Claro que me fallaba eso. Venga, pues entonces, ahora sí que sí me salen las cuentas. Esto se lo queda Icarus. Y bueno, como he pegado, ¿vale? Como he tenido que pegar, no se puede mover. Y ahora sí le tocaría aquí a la chica, ¿vale? Que sería moverse 1, 2 y venimos aquí y leemos el 4, ¿vale? Leemos el 4. Como veis hay que estar súper pendiente de todo, hay que estar muy pendiente. Así que vamos a leer el hito 4, perdón, vamos a ver el hito 4, tengo que ir al libro de gestas, vamos a ver, libro de gestas, hito 4 es el 1.5, vale. El 1.5, vamos a ver qué dice el 1.5. 1.4... 1.5 dice lo siguiente, hito 4, un vendedor ambulante escoltado por 2 guardias se acerca y te dice, la guerra es mi negocio, o sea, la guerra es mi negocio y a jugar por tus pertrechos necesitas mis servicios, ¿no te parece? Cualquier héroe que pase por este hito puede visitar el emporio gastando una acción. Fenomenal. Pues podemos usar el emporio. Ahora bien,
¿Me interesa utilizar el emporio con ella? Pues no. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para gastar. Así de claro, ¿vale? No tengo dinero para gastar. El dinero lo tiene él y aparte de que lo que hay en el emporio es súper caro. Así que yo creo que vamos de momento a quedarnos con las moneditas, ¿vale? Vamos a quedar con las moneditas y ya iremos viendo paso a paso qué vamos haciendo. Fenomenal. Pues ha terminado ya todo, ¿vale? Vamos, ya ha terminado, esta chica ya no va a hacer nada más, le quedaría una acción que podríamos mover, a ver, hemos movido, a ver, ¿cuánto hemos movido? Hemos movido 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Con su cuarta acción, o sea, con su acción, movemos 4 hasta 4 puntos de movimiento y ya está, y nos quedamos ahí bien apañados. Bien, como no hay enemigos en las líneas de visiones, no hay nada, pues no afecta absolutamente nada. Bien, pues ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Ahora sería fase de tiempo, que sería poner este en el descarte, ¿vale? Ahora sería aplicación de efectos, que no tenemos efectos ni de envenenado ni de nada por el estilo, le daremos la vuelta también a esto para activarlos. Vale, ahora sería recuperación de poderes, que este ya le pondríamos así y le daríamos la vuelta, ya podemos utilizar la magia de esta chica. Ahora sería recargar poder en aumento de psique, no, solamente tenemos uno, así que no podemos subir de nivel. Y resurrección, tampoco tenemos que resucitar, no se puede aumentar de nivel, bueno, y poco más, ¿vale? Bueno, pues como veis, esto va así, vamos a ver. Vamos a movernos por aquí. ¿Cuánto nos queda? Bueno, aún tenemos tiempo. Las cartas de suceso, ya os digo que es el tiempo que tenemos para terminar esto, si no, la pifiamos, ¿vale? Pues vamos a leer por aquí, yo creo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. Sí, yo creo que nos vamos a venir aquí, ¿vale? Vamos a leer la carta, vamos a ver lo que dice la carta. Y dice lo siguiente, vale, dice, suceso 1 de la gesta, dice, lee y aplica los efectos de S1G descritos en el libro de gestas. Vamos a ver, libro de gestas, S1G. Vamos a ver, tenemos por aquí S1G. Vamos a ver si lo veo yo por algún lado. S1G, si lo tengo ahí. S1G tengo que leer el 1.1, vale. El 1.1. Vamos a ver qué nos dice el 1.1. Suceso 1 de la gesta. Los héroes llegan a la ciudad al alba. Más allá de las puertas les espera una visión sangrienta. Ondas de gremlins atacan los edificios y a las personas, incendiándolo todo. Bien, poner el suceso 4 en juego y resolverlo. El 4, vamos a ver. Vamos a poner este en 4. Es de día, vale. Lo tenemos que poner aquí, ¿vale? Y lo resolvemos. Es de día, dice, lee y aplica los efectos suceso de día descritos en el libro de gestas. Avanzad 1 en la recarga y todos los estos usados. Vale, venga. Venga, va, fenomenal. Todos los poderes usados, vale. Dice, colocar 2 fichas de fuego, 2. Vale, en el lugar C y la otra en la D. Vale, no sé ni cuál es la C ni cuál es la D. A ver, dame un momento. Que tengo que poner fuego, vamos a poner esto, un momento, vamos a poner esto por aquí, fuego 2, hemos dicho, fuego 2, vale, dame un momento, ¿vale? Que yo coloque estas cositas y continuamos, ¿vale? Para no teneros ahí siempre esperando y patatín patatán. Venga, pues ya tengo puesto por aquí el fuego, como veis, con un número 2, ¿vale? Con un número 2 significa que va a estar 2 turnos aquí dando por saco. Y bueno, he vuelto a coger la cartita para deciros lo de el turno anterior, cuando tenían que haber muerto los 2 bichos a la vez, que si os fijáis, bueno, ya os lo dije antes, ¿no? ZE significa zona, la zona donde se ataca. En este caso sería una zona
0, es decir, que se ataca solo a la loseta donde se está, y a todos los enemigos de esa misma zona, ¿vale? Zona de no sé qué. Normalmente ZE dirás, joder, pues eso significa zona de exclusión, ¿no? Pero no significa zona de exclusión. De hecho, eso se le llama zona... esperad, que nunca de verdad, nunca me acuerdo. Solamente me viene lo de zona de exclusión y no tiene absolutamente nada que ver. Se llama zona de área o algo así, ¿vale? Es que nunca me acuerdo determinar distancias. ¿Veis? Bueno, aquí viene lo de temas distancias. A ver si me acuerdo yo dónde venía el tema este, si esto estaba ya por aquí. Perdonad que lo busque, pero es para intentar acordarme ya cómo se llamaba esa caca de la vaca. Que vaya tela conmigo, vaya tela y mi memoria, tío. Es que juego petas. A ver, esto estaba ZE, esto estaba por algún lado de estos, no sé por dónde. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estos son patatín, patatán, aquí. Aquí yo creo que... Mira, esto es... También puede activar ZE, que es... Muy bien, puede activar, pues... Pues no me acuerdo, chicos. No me acuerdo qué decía lo de la ZE. Solamente os puedo decir que zona de donde se pega. La zona de alcance, por así decir, es que no me acuerdo, tíos. Es que no me acuerdo. ¿Vale? Icono de alcance, solamente línea de visión. Pues nada, ya os digo, venga, pues dame un momento, venga, lo voy a buscar, por cabezonería, voy a buscarlo, dame un momento y continuamos, ¿vale? Ya por cabezonería mía, no por otra cosa. ¡Hala! Ya, por fin he dado con ello, me ha costado, ¿vale? ZE se llama zonas de efecto, que lo tenéis por aquí en la página 35. Por cierto, una cosita que he hecho yo ha sido, ¿veis? Esto es un folio, ¿vale? Esto es un folio, no, como veis, no es... lo puedo quitar, es un folio que he hecho porque tuve que hacer una modificación del reglamento que viene en el de Devir, porque hay una cosita muy importante que se han saltado esta gente de Devir, sí, tironcito de orejas, y es... que se ha saltado una pequeña parrafada, un pequeño parrafito, mejor dicho, que en la zona del fuego, que dice que cuando una ficha de fuego es colocada en un área, todos los personajes en esa área sufren inmediatamente el mismo efecto de fuego. Es decir, que si yo estoy aquí, por ejemplo, y de repente sale fuego, pues automáticamente ese fuego se lo come con patatas el héroe. Cosa que eso no viene en el reglamento, que lo sepáis, ¿vale? Eso no viene, pero ya os lo dejo aquí marcado para siempre jamás. Fenomenal. Bueno, pues dicho esto, dicho la zona de efecto, que es una zona 0, es decir, que solamente ataca la loseta donde está y a todos los enemigos donde está. Así que ya con esto ya me queda a gusto, yo creo que ya todo bien. Perdonad que me haya enrollado, pero es que quería dejar todo bien clarito y que veáis que no estoy haciendo trampas, simplemente que he tenido ahí un pequeño desliz, pero no ha pasado nada más. Fenomenal. Bueno, ya leímos este hito que nos permitía pues ir a comprar cositas. ¿Que puedo comprar algo con este? Pues no lo sé, porque con 15 poca chicha vamos a poder tener. A lo mejor alguna pocioncita o algo, pero yo creo que de momento no me va a hacer falta. Vamos a intentar recabar money, que nos va a venir muy bien. Bueno, venga, hemos hecho esta parte de sucesos, ¿vale? Hemos hecho esta parte, habíamos venido hasta aquí, ya no podemos hacer nada más. Bueno, sí, miento, ya habíamos movido uno. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Uno... Está complicado, ¿eh? Uno... Podemos venir aquí y ver qué es lo que tenemos aquí, por ejemplo. Podemos intentar a ver qué nos encontramos aquí, ¿vale? 2 y 3 y 4. ¡Ah! No puedo. ¿Veis que aquí viene una bota, verdad? Aquí viene una bota, significa que cuesta 2 puntitos moverse. Miércoles, no podemos hacer eso, tío. No podemos hacer eso. A menos que gaste una acción. El problema es que si gasto una acción, no puedo hacer esto de aquí, ¿vale? No podría hacer esto de aquí. Que sería... que esto sería... concentrar un ataque, reorganizar, intercambiar un objeto, buscar. Esto sería para buscar. Aquí. Boh, pues muy mal. Lo que sí podríamos hacer a lo mejor es venirnos aquí y a ver lo que sucede. Leer este hito de aquí. Que sería otra opción. Sería otra opción.
Pero claro, si sale un malo maloso, está completamente desprotegida. Y aquí no podemos venir porque si no nos comemos el fuego durante 2 turnos. Vale. Me voy a quedar aquí, ¿vale? Me voy a quedar ahí, simple y llanamente. No voy a hacer más. No, de hecho, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a venir aquí, voy a gastar el punto de acción y nos vamos a quedar aquí. Para en el siguiente turno ver qué es lo que contiene este... Bueno, vamos a dar aquí a buscar, buscaremos por aquí, a ver qué es lo que encontramos. Bien, pues vamos ahora con Icarus. 1, 2, 3 y 4, 5. No llego, 4, 5, no podría ser. Pues 1, 2, 3 y ya. Pues 1, 2, 3. Es que no puedo hacer más. No puedo hacer más porque solamente me permite un punto de movimiento con la acción. No me permite moverme 2. Vaya chufa, vaya chufa. Pues nada, vamos a tener que dejarlo así. No podemos hacer más. ¿Vale? Vale, pues no podemos hacer más. Lo dejamos así. Entonces, bueno, de hecho, he hecho una cosa súper mal. Y es que sería turno de enemigos, ¿vale? Y después otra vez sería turno de enemigos, pero como no hay enemigos por ningún lado, no lo he jugado, ¿vale? El turno de los enemigos ni nada. Entonces pasamos directamente. O sea, esa fase me la he saltado porque me ha dado la gana, porque no hay nada, no hay encuentros, no hay de nada. Pasamos por completo, ¿vale? Bien. Pues ya estaría, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, no lo voy a alargar más, porque ya con esto se nos ha ido, yo que sé, a 40 minutos o menos, yo que sé, lo que sea, ¿sabes? Tampoco quiero alargarlo porque son muchas reglillas que hay que tener en cuenta y yo creo que viendo poco a poco el funcionamiento podemos ir sacando este juego adelante. Ya veis que no es difícil, hay que estar pendiente, ¿vale? Eso sí que os lo he dicho muchas veces, hay que estar pendiente. Fijaros que en el vídeo anterior a mí se me fue la olla de que era el turno de noche, con lo que tenía que haber quitado un impacto al bicho, al malo maloso. Bueno, perdonadme por ese errorcillo, ¿vale? Perdonadme, se me fue la pelota. Bueno, ya está todo solventado. Después aquí, que lo solventé a medida que he ido jugando, que era gracias a la zona de efecto, y ya está. Por lo demás, todo bien y correcto, ¿vale? Pues nada, chicos, lo voy a dejar aquí. Espero que os estéis enterando cómo funciona. Ya habéis visto, no es para nada complicado. Simplemente hay que estar muy atento y claro, como yo estoy solo, jugando solo, pues tengo que estar a 50.000 cosas más. Así que, nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, en WhatsApp, estamos también hasta en el thread de Instagram, también tenemos Instagram, tal, bueno, estamos en todos lados, en la descripción lo tenéis absolutamente todo, así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.